Dios te bendiga, es nuestro deseo en esta noche. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más en nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto. Cada jueves se levanta trayendo una palabra que edifica nuestra vida, que fortalece nuestra vida. Hoy un tema muy interesante: renueva tu mente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 del 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es un llamado del apóstol Pablo a la iglesia, y le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que ese viejo hombre que está viciado debe ser despojado de nosotros, y nosotros debemos de renovar nuestra mente. Cuando hablamos de renovar nuestra mente, es de un cambio, es de una mente antigua, de una mente vieja a una nueva mente. Cuando hablamos de la palabra mente, buscamos en el diccionario y es potencia intelectual del alma, designio, es pensamiento, propósito, voluntad. Cuando hablamos de mente, es un conjunto de actividades y procesos psíquicos, consciente e inconsciente, especialmente de carácter cognitivo. Eso es lo que se refiere a lo que es la mente. Propósito es una serie de actividades, un proceso psíquico, consciente o inconsciente de nuestro carácter en lo que es el conocimiento. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla de renovar nuestra mente. ¿Amén? Ahora, vamos a entender que para renovar nuestra mente debemos de hacer tres cosas. ¿Amén? En primer lugar, es nosotros tener una mente libre. Una mente libre. No podemos renovar nuestra mente si vivimos en ataduras de mente, en opresión de nuestra mente. Somos llamados ¿a qué? Somos llamados a ser libres, no solamente del pecado, sino también en nuestra mente. Una mente que ha sido renovada es una mente libre. Libre Dios nos quiere de mente. Por lo tanto, el temor, la ansiedad, en ocasiones pensamiento, algunos la ira, el enojo, el odio puede llevar cautiva, puede llevar en opresión, vivir en una opresión de mente. Pero Dios quiere librarnos de estas cosas. Y para librarnos de estas cosas debemos de entender y debemos de ver lo que nos dice la palabra del Señor. Segundo de Corintios capítulo 10 del 3 al 5, el apóstol Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pablo le dice a la iglesia de Corintios que hay argumentos, que hay en nuestras vidas altivez, y que estas cosas producen que nuestra mente no funcione bien. Estas cosas hacen que nuestra mente esté cautiva, que nuestra mente puede estar en opresión. Pero Dios nos está diciendo que tenemos armas para luchar contra estas cosas que oprimen nuestra mente, que cautivan nuestra mente y nos separan de Dios, llevándonos ¿a qué? Llevándonos a cautiverio y no a una mente libre en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay armas espirituales. Está la alabanza, está la oración, está el ayuno, y todas estas cosas espiritualmente hacen que nuestra mente sea libre. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar al tanto de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos en ocasiones hacen que nuestra mente esté cautiva a conceptos, a valores que no pertenecen a Dios, a afanes e inclusive también a temores que Dios nos ha hecho libres de esas cosas, y nos preocupamos en ocasiones de cosas que nunca van a ocurrir porque ya Dios nos ha librado. Y en vez de ocuparnos en la salvación y ocuparnos también en el reino, en nuestra familia, estamos en preocupaciones, cosas que cautivan nuestra mente y traen opresión a nuestra mente. Pero si queremos renovar nuestra mente, tenemos que tener una mente libre. Por lo tanto, dice la palabra que todo pensamiento que llega en nuestra vida
que no venga con el orden divino, que no esté acorde a la palabra de Dios, al deseo de Dios para nuestra vida, nosotros lo atemos y lo llevemos cautivo en obediencia a Dios. El pensamiento viene, pero tú puedes decir, bueno, esto no procede de Dios, no le agrada a Dios, por lo tanto lo hago y lo saco de mi mente. Tú en realidad no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero yo sí puedo impedir que los pájaros hagan un nido en mi cabeza. Por lo tanto, vienen los pensamientos, argumentos complejos en nuestra vida, debido a que es nuestra crianza, debido también a circunstancias que nos están rodeando, pero sin embargo, nosotros estos pensamientos, estos argumentos, esta altivez, odio, ira, enojo, nosotros la tomamos cautivo, la atamos en el nombre de Jesús y sacamos el pensamiento que nos está cautivando, que nos lleva a tener una mente cautiva y no una mente libre. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña a todo pensamiento llevarlo cautivo en obediencia al Señor. Esto no le agrada a Dios, no está alineado a la palabra, a lo que Dios nos ha dicho, a quien yo soy en la palabra, a lo que Dios nos ha prometido en la palabra. Por lo tanto, desplazar el pensamiento e introducir un pensamiento que agrada a Dios. Por eso dice la palabra y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Queremos renovar nuestra mente. Lleva cautivo los pensamientos en obediencia al Señor. Y después que lo ataste y lo sacaste de tu mente, entonces introduce en tu mente todo lo afable, todo lo digno, todo lo que es digno de alabanza. Y en eso pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, proviene de Dios. La verdad proviene de Dios, la honestidad proviene de Dios, lo justo proviene de Dios, lo puro proviene de Dios, lo amable proviene de Dios. Por lo tanto, todas estas cosas nosotros introducirlas en nuestra mente, pese a las circunstancias, a la enfermedad, pese a los problemas que podamos estar atravesando, pero tenemos una mente libre y una mente renovada con un pensamiento que le agrada a Dios. Amén. En segundo lugar, para renovar nuestros pensamientos o renovar nuestra mente, nosotros tenemos que alimentar nuestra mente. Alimentar. Yo estoy seguro que alimentas el cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, y hay muchos alimentos, proteínas, carbohidratos, minerales, que es necesario que el hombre pueda adquirir diariamente para el sustento y mantenimiento de nuestro cuerpo. Amén. Dios nos llama a tener salud, una salud física, dice la palabra. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, como que tengan salud como prospera vuestra alma. Pero si Dios desea que yo tenga salud, yo debo cuidar mi salud. Y yo debo también proveer una buena alimentación para mi cuerpo. Y de esa manera yo voy a tener salud conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero también Dios nos llama a alimentar nuestra mente, alimentar el conocimiento en nuestra vida, nuestros pensamientos. Y para eso no tomamos proteínas y minerales del mundo o inclusive de la tierra, sino que nosotros debemos de asirnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento. Jesús, cuando nos enseña a orar, uno de los parámetros, uno de los términos de la oración muy importante es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y estamos hablando del pan natural para el sustento del cuerpo, pero estamos hablando también de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es el alimento, la leche no adulterada, es el alimento espiritual, el pan de vida que sustenta nuestra alma y más nuestra mente, nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que aun cuando somos niños debemos de alimentarnos de esa leche materna, pero también ese nuevo convertido, ese nuevo creyente debe alimentarse de la palabra del Señor. Amén. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice así: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Hay un A, E, I, O, U. Hay unas vocales en lo espiritual, y es el bautismo, es el perdón, es el arrepentimiento. Dios nos llama a nuevos creyentes a que podamos arrepentirnos y creer en el Señor.
y después también bautizarnos y conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque esa palabra nos va a alimentar en nuestra niñez, en nuestro nuevo nacimiento. Pero ¿y qué si vamos creciendo? Y entonces tenemos que crecer en doctrina, conocer la palabra de Dios, comenzar a indagar la palabra y crecer en conocimiento para que nuestra mente se llene del conocimiento de la palabra. Y ya no vamos a ser niños espirituales, sino vamos a ser hombres y mujeres maduros que conocemos la doctrina, que conocemos la palabra. Y de esa manera nuestra mente no solamente va a estar libre, sino va a estar sustentada, alimentada por la palabra del Señor. Amén. El mismo apóstol le dice a la iglesia en el libro de los Hebreos capítulo 5 versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nacemos de nuevo, nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos con el proceso de la salvación, pero vamos creciendo, y a partir de que vamos creciendo podemos tener el discernimiento del espíritu, podemos tener el discernimiento del bien y del mal, pero esto se fomenta a partir de un conocimiento de la doctrina y de la palabra de Dios, un alimento sólido, un alimento fuerte, buscando, escudriñando las Escrituras, cada día más en el conocimiento de Dios y alimentando así nuestra mente para que nuestra mente sea renovada. Un creyente que puede nacer de nuevo, pero sin embargo se queda en los rudimentos, se queda en lo sencillo del evangelio, en lo sencillo de la doctrina, ese creyente, su mente no va a ser renovada. Por lo tanto, la falsa doctrina, por lo tanto, el viejo hombre tomará lugar en su vida. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Y no ha sido renovada porque no se alimenta. Y no se alimenta con alimento sólido, con alimento crudo, fuerte, que es doctrina, es el conocimiento de la revelación de la palabra del Señor. El Salmo 119, 147, el salmista decía: me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Amén. Es la palabra de Dios la que nos revela, nos fortalece e inclusive nos ayuda a alimentar nuestra mente después que tenemos una mente limpia, una mente libre. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 16, 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, dice la palabra, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Es decir, que Dios nos ministra en el día, nos ministra en la noche. Tú comes, tú te alimentas, pero aún en el sueño, en el descanso, el cuerpo se alimenta. Porque el sueño y el descanso es alimento también para nuestro cuerpo, es sustento a nuestro cuerpo. Aún cuando dormimos, el Espíritu de Dios nos ministra. Cuando dormimos, nosotros somos renovados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra alma se alimenta con una palabra que ya en el día nosotros alimentamos nuestra mente. Esa palabra llega a nuestras vidas y entonces en la noche pueden aparecer sueños agradables. En la noche la pesadilla se va, porque hay una palabra firme, porque Dios trata con nuestra vida, nos enseña. El Espíritu de Dios nos recuerda la palabra en el día, pero tiene el poder también para recordarnos la palabra y alimentar nuestra mente en la noche, porque Él es Dios. Y todo eso lo hacemos cuando nosotros queremos renovar nuestra mente, pero aún somos libres de mente, pero también nuestra mente está alimentada con la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, una mente libre, una mente alimentada, tiene que haber una mente enfocada. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de mirar un objetivo claro, hablamos de mirar un objetivo con propósito, que lo que estamos hablando es en la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque Dios quiere llevar a su pueblo a servirle, a su pueblo a conquistar, a su pueblo a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Eso es la iglesia. Y para eso la iglesia no puede tener una mente cautiva ni tampoco una mente sencilla. Tiene que tener una mente libre y una mente poderosa en la palabra de Dios. Para después enfocarse no en lo que le está rodeando, no en las circunstancias, no en las noticias, sino en el cumplimiento profético de esas escrituras que ya está en su mente y está en su corazón. Y de esa manera, enfocado, nosotros vamos a ¿qué? Vamos a avanzar. Uno de los principios de una mente enfocada es una mente que está convencida. Amén.
dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le habla a Romanos, en los Romanos capítulo 14, versículo 5. En la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Una mente libre, una mente llena de la palabra de Dios, es una mente que está convencida que los días e inclusive el mundo con sus variaciones morales e inclusive sociales no pueden cambiar una mente que ha sido libre, una mente que está también alimentada con la palabra y una mente convencida. Aunque venga la falsa doctrina y aunque vengan las circunstancias y los problemas, no voy a cambiar de lo que ya he sido convencido en mi mente desde el año 1990. Amén. Que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Cristo viene. Y también he aprendido en todos estos años la sana doctrina. He aprendido también ese alimento sólido que ha convencido mi mente. Por lo tanto, una mente convencida, una mente enfocada, es una mente estable para el propósito de Dios. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso tiene que ser una mente convencida y una mente ya enfocada. Amén. Dios nos está llamando a que podamos entender eso. Entender que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y cuando hablamos de la renovación, hablamos de una terminología espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce la mente del hombre? Si no es el espíritu del hombre que está en él. Amén. Esa mente mía la conozco yo y Dios. ¿Por qué? Porque mi espíritu es el que conoce mi mente que está aún en mi ser. Amén. De la misma manera, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: ¿quién conoce a Dios si no es su espíritu? Es el espíritu de Dios quien conoce a Dios. Por lo tanto, estamos hablando de ese agente, de esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que trabaja en la renovación de nuestra mente. Amén. Y entendemos eso, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos va a ayudar a ese convencimiento. Dice la palabra que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Una mente convencida es una mente que ha conocido la palabra, pero que también tiene una relación con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, perdonados, renovados. Aún somos hijos de Dios, redimidos. Y ese es un testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos consuela, aún nos exhorta a nuestro espíritu para agradar a Dios. Amén. El apóstol Pablo enseña que es el Espíritu Santo el que nos lleva a hacer que nuestra mente sea enfocada, porque las circunstancias, nuestros pensamientos pueden desenfocarnos y sacarnos del propósito de Dios. Pero es el Espíritu de Dios que conoce la mente de Dios, el que lleva a nuestro espíritu y a hacer en nuestra mente que nos enfoquemos cada día, cada mañana, cada noche, cada década, nosotros enfocados en el propósito de Dios. Amén. El hombre natural no entiende estas cosas. El hombre natural no entiende que la mente renovada es una mente que ha sido renovada por la libertad en lo que es la palabra y también alimentada, pero por el poder de Dios. Porque ese hombre que no ha sido renovado es un hombre que es natural. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por lo tanto, ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual ya tiene una mente renovada. Amén. El hombre espiritual tiene una mente libre, alimentada también por la palabra, pero también es ese hombre que tiene una relación con el Espíritu Santo. Es ese hombre que tiene una alianza del Espíritu Santo. Es ese hombre que es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, ya su mente está acorde a la mente de Dios, acorde al propósito de Dios, acorde a la voluntad de Dios. Y por tanto dice la palabra que su mente es renovada. Dice que el hombre natural no entiende, pero dice la palabra, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué?
La palabra dice que el hombre espiritual puede juzgar, pero sin embargo no es juzgado de nadie. Porque el hombre espiritual no juzga conforme a su mente, no juzga conforme a su enseñanza materna o paterna, no juzga conforme a su idiosincrasia ni juzga conforme a su entendimiento. El hombre espiritual juzga conforme al propósito de Dios, conforme a la mente de Dios, porque ya su mente está renovada, porque el Espíritu de Dios está en su vida, porque su mente ya ha sido libre de argumento y libre de complejo, y ahora es un hijo de Dios que se ha alimentado con la palabra y ha comido un alimento sólido, una doctrina, y está convencido que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Está esperando la promesa de Dios, está esperando el plan de Dios. Sabe que Dios tiene un plan eterno de principio a fin y lo está desarrollando, pero Él nunca ha perdido una batalla y Él nos dará la victoria. Pero eso es un hombre que tiene la mente de Dios, un hombre que tiene el Espíritu de Dios, un hombre que ese viejo hombre viciado está aparte y le da, ¿qué cosa? Le da una libertad al Espíritu de Dios para que le guíe. Por lo tanto, Él no juzga conforme a su entendimiento, Él juzga conforme al entendimiento y la sabiduría de Dios, y no es juzgado por nadie, porque Dios no puede ser juzgado. Hará un juicio conforme a la palabra, habrá un juicio conforme a la justicia de Dios, y hará un juicio conforme al propósito de Dios. Pero dice la palabra que no será juzgado. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra, renueven la mente. ¿Cómo vamos a renovar la mente? Una mente libre y también una mente alimentada, pero una mente también guiada por el Espíritu Santo. Una vida en comunión con el Espíritu Santo hace una mente renovada, y esa mente renovada nos va a permitir permanecer en victoria pese a las circunstancias, pese a las dificultades, pese a los días que se agravan, y de esa manera vamos a estar firmes confiando en el Señor, viendo la voluntad de Dios, viendo el propósito de Dios, porque tenemos una mente renovada. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Renueva tu mente, renovemos nuestra mente, cambiemos cada día. Digámosle a Dios, quiero cambiar mi mente cada mañana. Una mente libre para adorarle con pensamientos que agradan a Dios y alimentándonos de la palabra, firme, constante, y un fluir del Espíritu en nuestra mente nos da la victoria de la mañana a la noche, cada década, hasta que Cristo venga o Él nos llame a su presencia. Dios te bendiga en esta noche. Sé que tu mente ha sido renovada. Sé que estos puntos y estas herramientas que te estoy dando las pondrás en práctica y viviremos en victoria. Dios te bendiga, es mi deseo. Oramos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el llamado de renovar nuestra mente, Señor, es tuyo. Señor, y tú nos das las herramientas. Padre, gracias porque podemos pensar en todo lo bueno y todo lo agradable, y todo pensamiento, altivez, argumento e inclusive, Señor, todo lo que no proviene de Dios, lo llevamos cautivo en obediencia a ti y lo quitamos de nuestra mente. Que alimentemos nuestro conocimiento de tu vida, de tu espíritu, de tu palabra cada día. Que alimentemos, Señor, nuestra vida con tu palabra y permitámosle al Espíritu Santo cada día, Señor, ministrar nuestra mente, dándonos tu propósito. El Espíritu conoce tu mente, Señor, y el Espíritu ministra a nuestro espíritu para que nuestra mente se enfoque y el propósito tuyo esté en nuestra vida. Gracias por llamarnos, gracias por usarnos. Bendice a tu pueblo y fortalécenos en una mente renovada de gloria en gloria cada día, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Pon en práctica esta enseñanza y tu mente será renovada. Dios te bendiga.